Buenas noches, queridos amigos, desde donde quiera que nos sintonicen, que nos sigan. Para nosotros es una gran alegría reencontrarnos nuevamente en otro estudio más del libro de los espíritus. Hoy, comenzando el libro cuarto, ¿no? La semana pasada ya vimos, enmarcado en este cuarto libro titulado Esperanzas y Consuelos. La semana pasada lo comenzamos, Penas y Goces Terrenales. El primer subcapítulo, Felicidad e Infelicidad Relativa, el cual lo expuso el hermano Julio, de Brasil. Y para el día de hoy hemos invitado a dos amigos. Primero al doctor Fabio Villarraga. El doctor Fabio Villarraga, bueno, es un espírita de larga data, él, su familia. Es presidente de la Asociación Espírita Sendero de la Esperanza. También es el presidente de la Asociación de Médicos Espíritas allí en Colombia. Y bueno, ha ocupado varios cargos en el Consejo Espírita Internacional, en la COFECOL, la Confederación Espírita Colombiana. Y bueno, es una persona que tiene bastante bagaje, bastante conocimiento y sobre todo humildad para explicarlo, ¿no? Y en este caso, el día de hoy, que vamos a hablar de pérdida de seres queridos, bueno, va como anillo al dedo, ¿no? En estos temas tan sensibles. También lo acompaña, de la Asociación Espírita Sendero de la Esperanza, el amigo Juan Camilo Aguilera, quien entre los dos se van a secundar para tocar este tema, pérdida de seres queridos, y el tema que le sigue, que es desengaño, ingratitud, afectos destruidos. Entonces, bueno, para ambos, bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, es una alegría siempre reencontrarnos. Yo siempre digo y siempre lo digo aquí en el programa, ¿no? Que yo admiro mucho al espiritismo en Colombia, el trabajo que hace Sendero de la Esperanza y que hace, todo el equipo del amigo Milton, ¿no? Entonces, bueno, es una alegría siempre tenerlos aquí con nosotros. Que Dios y los buenos espíritus los acompañen y bueno, la palestra es de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Gisiro, y muchos saludos a todos los compañeros espíritas venezolanos y de Mensaje Fraternal que nos acompañan y de otros lugares y latitudes para el desarrollo de este tema del día de hoy. Eh, pues todos sabemos que el libro de Espíritus es nuestra base fundamental, el eje doctrinario, la columna vertebral, por decirlo así, de toda la filosofía espírita, de todo este conocimiento que para todos nosotros es en realidad un proyecto de vida, ¿no? Entonces, enhorabuena que aquí ya los compañeros espíritas venezolanos estudiosos de estas temáticas, y sobre todo de esta obra espírita, pues ya van en este estudio en el capítulo cuarto, ¿no? Eh, Vamos a proyectar aquí una imagen, digamos, para introducirnos en el tema. Estamos aquí con nuestro compañero Juan Camilo Aguilera, expositor, conferencista aquí en Colombia, en nuestro programa En Sendero de la Esperanza, en la federación a nivel de Confecol y en otras federaciones también que ha participado. Y actualmente es uno de nuestros compañeros que realiza también clases dentro de los cursos básicos, avanzados que tenemos en Senderos de la Esperanza y dentro del programa de conferencias públicas que hacemos los sábados en la tarde, ¿no? Entonces, aquí pues se llama Juan Camilo Aguilera y ahora le daremos un momento la palabra. Sabemos que el tema pues que nos fue asignado fue el que aparece acá en este libro cuarto, Esperanzas y Consuelos, ¿no? Y obviamente, haciendo la trazabilidad del libro Espíritus, sabemos que el primer libro aborda la parte del pasado, la parte del origen, la parte de las causas primeras. Y después, en ese ordenamiento pedagógico y metodológico que realizó Kardec en la estructura del libro Espíritus, viene y desarrolla lo que podría ser el presente, digamos, cuando se refiere en el libro segundo al mundo espírita o mundo de los espíritus. Y ahí está todo el eje central del libro, en este sentido, narrando todo lo que ocurre en el mundo espiritual, las ocupaciones de los espíritus, etcétera. Y
Después en esa tercera parte viene el desarrollo entonces de las leyes morales, naturales, divinas, que son un complemento importante en toda esta estructuración filosófica, científica y moral de la comprensión de Dios y sus leyes, para adentrarse en esta última parte, en este libro cuarto, que fue titulado así por Kardec, ¿no? Esperanzas y consuelos. Entonces, este libro se refiere más al futuro. Vemos que el libro empieza en el pasado, va por el presente y se proyecta hacia el futuro. ¿Por qué las últimas y todas estas últimas preguntas tienen que ver con cuestiones del más allá y no solamente en lo personal, sino a nivel de la humanidad, ¿sí? Entonces, por eso nos habla Kardec en esa organización que hizo las preguntas y las respuestas, apenas en estos dos capítulos, de las penas y los goces terrenales y de las penas y los goces futuros. Apenas estamos en el desarrollo de las penas y goces terrenales, como ya lo dijo Ciro, vieron esta primera parte, la felicidad y la desdicha relativas. Ahora abordaremos con Juan Camilo el tema de la pérdida de los seres queridos y las decepciones, ingratitud, afectos contrariados, ¿no? Entonces, en el desarrollo de estos dos subtemas estaremos abordando en los siguientes minutos y sobre todo este tan sensible como es el de la pérdida de los seres queridos que constantemente está ocurriendo en la sociedad, en la humanidad, en las familias y sobre todo en el área, pues obviamente donde desenvolvemos, tenemos diferentes situaciones que se generan a nivel del área de la salud, del área hospitalaria, con múltiples experiencias, digamos, en ese sentido de la pérdida de los seres queridos y obviamente el abordaje del duelo que eso amerita, representa. Y consideramos que toda la parte filosófica espírita, pues lo que hace es enriquecer la estructuración de un ser humano para hacer un abordaje al duelo en una forma más integral, ¿no? Entonces, vamos aquí a darle la palabra a nuestro hermano espiritual y hermano de nuestra casa espírita, Juan Camilo Aguilera, que nos va a ir adentrándonos en esta primer subtema de la pérdida de los seres queridos, también en su forma expositiva. Entonces, vamos a dejar de compartir aquí para que él comparta sus diapositivas, ¿no? Buenas tardes a todos, mucho gusto, un placer. Veo que desde hace un rato Ana Cecilia tiene la mano arriba, no sé si tiene alguna duda. Sigue adelante y yo creo que las preguntas las dejamos al final. Ok, listo, perfecto. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla. Denme un segundo y me confirman. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias. Vamos a dar inicio a este estudio, este enfoque de estudio doctrinario que se realiza el día de hoy. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes, también a Fabio por tenerme en cuenta. Y vamos como para ir ambientando nuestras mentes, para ir ambientando este espacio de comunión espiritual y de hermandad que existe, a traer este mensaje relacionado con la temática que vamos a desarrollar el día de hoy en la primera parte, relacionada con la pérdida de los seres queridos. Este mensaje que nos da Allan Kardec, presentado en la revista Espírita en 1865, cuando nos habla en la parte 9 que enseña el espiritismo. Todo lo que yo hable acá va a estar sustentado en la enseñanza estrictamente doctrinaria. Ninguna de mis palabras, del mensaje, lo que sea, corresponde a una opinión personal, sino siempre va a estar fundamentado en las enseñanzas de los espíritus superiores y claro está, de lo que nos presenta Allan Kardec. Bueno, entonces Allan Kardec nos dice que al probar las relaciones que existen entre el mundo corporal y el mundo espiritual, el espiritismo muestra en este último, es decir, en el mundo espiritual, una de las fuerzas activas de la naturaleza. Y nos agrega que es una potencia inteligente
y da la razón de una multitud de efectos atribuidos a causas sobrenaturales y que han alimentado la mayoría de las ideas supersticiosas. ¿Sí? Esta relación, esta interacción que existe entre el mundo corporal y el mundo espiritual, comprendiendo, como ya lo sabemos los espíritas, que nuestra verdadera naturaleza es de carácter espiritual y que en este momento realmente estamos en una prueba o en una experiencia transitoria. Y lo curioso es que por el desconocimiento de estas leyes de nuestra naturaleza, los seres humanos en la generalidad se quieren es aferrar para quedarse en este mundo material y no reconocer que nuestra verdadera patria es la espiritual, ¿sí? Y este marco es muy importante cuando hablamos de un tema que genera muchas veces nostalgia, miedo, dolor, al hablar de la pérdida de los seres queridos. Entonces, para ir aquí en materia, lo que vamos a buscar es el enfoque que nos da la doctrina. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, nosotros consideramos, o a nivel general se cree, que la ley, entre comillas, dicta que primero se deben ir los abuelos, luego los padres, luego los hijos, y nos damos cuenta en el día a día que no es así. Yo siempre repito las mismas anécdotas. Mi abuelo, que falleció ya hace 20 años, decía que todos tenemos la boletica para pasar al otro lado, pero lo que no sabemos es el número de boleta que tenemos, y es muy cierto. Siempre es doloroso cuando un abuelito o un ser querido mayor que nosotros se va, pero tenemos el falso o el equivocado consuelo de decir, es que ya era su tiempo. Y resulta que todos tenemos un tiempo y no necesariamente nuestro tiempo es llegar a la vejez. Y por eso cuando un niño muy chiquito, un hijo que estaba en plenitud de su vida, de sus facultades intelectuales, económicas, sociales, fallece, nos da tan duro. Y en las personas que no tienen una educación espiritual, llega incluso a considerarse los estados de caer en vicios, contemplar el suicidio, caer en depresión, porque lo que se quiere desesperadamente es volver a estar junto a esa persona. Y por eso llega aquí el espiritismo a explicarnos realmente nuestra naturaleza, hacia dónde nos dirigimos y qué sucede, qué es lo que sucede una vez nuestro tiempo biológico corporal cesa en el planeta. ¿Listo? Entonces, hecha esa pequeña contextualización, vamos a comenzar acá con la pregunta 934, que nos habla de la pérdida de los seres queridos, y donde el maestro Kardec, de manera textual, pregunta a los espíritus superiores. La pérdida de los seres que amamos no es una de las que ocasionan las penas más legítimas por tratarse de una pérdida irreparable e independiente a nuestra voluntad. ¿Sí? Vean lo interesante como lo plantea. ¿Sí? Una pena legítima, ¿sí? Que está desligada de muchas pasiones, de muchas situaciones que están asociadas al ego, ¿no? Nos dice, es una pérdida irreparable. La persona desencarna y desencarnó desde el punto de vista biológico. ¿Qué le responden los espíritus desde el punto de vista espiritual, de la inmortalidad del alma? Los espíritus superiores, de manera textual, le responden al maestro Kardec. Esa causa de pesar alcanza tanto al rico como al pobre. Es una prueba o una expresión, y esa ley es común a todos. Y agregan, no obstante, es un consuelo el que podáis comunicaros con vuestros amigos por los medios de que disponéis, hasta que tengáis otros más directos y más accesibles a vuestros sentidos. Vemos que es una respuesta que nos aterriza en nuestra realidad y que a la vez trae una propuesta consoladora. Nos dice que la muerte nos alcanza a todos, ¿sí? A todos nos alcanza, nos va a alcanzar en algún momento. Y cuando nos habla de la muerte, nos habla de la desencarnación, de la cesación de las funciones orgánicas. Y nos dice que dependiendo de la situación como se presenta, pueden ser pruebas o expiaciones, ¿cierto? Está la expiación de personas que tienen que ver, se van quedando solas en esta reencarnación y van viendo cómo sus seres queridos van desencarnando y ella llega a un momento donde queda sola. O personas que nacen, son huérfanas
y no tienen nunca ese vínculo tradicional de la filial, de la relación de lo que uno considera una familia, enseñándonos también el espiritismo que nuestros lazos familiares no son los consanguíneos, sino los lazos del espíritu, ¿no? Y nos dice que podemos establecer comunicación con esas personas que nos han precedido, ¿cierto? Y nos dicen que esa forma de comunicarse cada vez va a poder más adelante ser de una manera más directa y accesible ¿a qué? A nuestros sentidos, lo cual nos dice que hay un progreso incluso en la forma de la comunicabilidad. Hay muchas formas donde se puede abarcar e interpretar esta respuesta, pero uno de los enfoques o de las líneas que les propongo hoy desde el punto de vista doctrinario lo encontramos también en el libro de los espíritus, cuando nos vamos a la segunda parte, mundo espírita o de los espíritus, al hablar de la emancipación del alma y del sonambulismo. Allí, en la pregunta 425, los espíritus superiores nos aclaraban, recordándolo acá, que el estado de sonambulismo es un estado de independencia del alma muy completo, una independencia del alma más completo. Y nos dice que allí las facultades en el estado sonambúlico, las facultades del alma están más desarrolladas y el alma tiene percepciones que no tenía durante el soñar. Agregan los espíritus que el espíritu en este momento de sonambulismo tiene pleno dominio de sí mismo y ya no recibe las impresiones exteriores. Complementando esta respuesta, nos dicen en la 455 que en el estado de desprendimiento en que se encuentra el espíritu del sonámbulo, este entra con mayor facilidad en comunicación con otros espíritus que pueden estar encarnados o desencarnados. Y agregan que esa comunicación se establece mediante el contacto de los fluidos que componen los periespíritus y sirven para transmitir el pensamiento como un cable eléctrico. De esta forma, el sonámbulo no necesita que el pensamiento sea articulado por la palabra, como estoy haciéndolo en este momento. Sencillamente lo siente y lo adivina. Recordemos que en el libro de los médiums, que constituye el espiritismo experimental, en su segunda parte, en el capítulo 5, nos hablan de cuál es el mecanismo, de cómo se genera ese mecanismo desde el punto de vista científico para que exista una comunicabilidad entre los encarnados y los desencarnados. Y lo que allí nos advierten es que realmente lo que se están comunicando es se comunican gracias a la, por llamarlo de alguna forma, esa unión, ese enlazamiento que hay entre los perispíritus del encarnado y del desencarnado. Y que también se puede dar de esa forma entre ambos encarnados, porque todos, recordemos, tenemos siempre un perispíritu. Y ese perispíritu tiene la misma naturaleza en esencia, y por ello, y por esa explicación que se nos da en el libro de los medios, el cual invitamos a estudiar, se puede generar esa comunicabilidad. Y en el estado de sonambulismo, donde hay un desprendimiento parcial y donde las facultades del alma son más claras, más amplias, se puede generar allí. Y encontramos entonces que en esos estados de sonambulismo nos encontramos con seres queridos, nos encontramos con amigos del día, con los que están allí. Decimos, yo anoche soñé contigo, te vi y estábamos en un lugar, y muchas veces la otra persona lo corrobora. En mi familia, me permito hacer un paréntesis en este caso, en mi familia sucedió un evento, mi abuelo había desencarnado, les dije, hace 20 años, y unos 10 años después, mi abuela mi abuela materna también estaba a punto de desencarnar, y tuvimos un sueño donde nos encontrábamos en la sala donde vivía mi abuela, y a mi abuelo lo llevaban en una silla de ruedas todavía un poco afectado, y todos estábamos allí. Años después de que murió mi abuela, en una reunión alguien comentó el tema y comentó este sueño, y varios nos dimos cuenta que ese no había sido un sueño, había sido un estado de encuentro espiritual que se había presentado durante el estado de sueño, y nos habíamos encontrado como familia, y que muy seguramente lo que concluíamos es que allí ya se nos estaba preparando la situación para la desencarnación, el regreso al mundo espiritual de mi abuela. Entonces,
Siguiendo adelante, voy a pasar rápido por efecto del tiempo. Aquí pues sigue la explicación de la pregunta 455, pero quiero pasar a la siguiente pregunta porque sé que el tiempo apremia en este momento. Entonces, en la segunda pregunta que abarcamos el día de hoy de la pérdida de los seres queridos, que es la pregunta 935, el maestro Kardec pregunta, ¿qué pensar de la opinión de las personas a quienes las comunicaciones de ultratumba les resultan una profanación? Veamos que en ese entonces, ya desde 1857, existía esa resistencia, ¿no? Y condenaban a incluso hasta de herejía el tratar de manifestar o decir que uno se comunicaba con el más allá, que realmente es del más acá. Y vemos que en el día de hoy hay ciertos religiosos que condenan al espiritismo. Y en el caso de Colombia, se dice que el espiritismo se condena en la Biblia porque supuestamente en la Biblia se dice que el espiritismo es una exaltación o un tema relacionado con algo demoníaco. A lo cual nosotros, y personalmente que lo he vivido, sabemos que el espiritismo y la palabra espiritismo no podría estar en un texto tan antiguo como la Biblia, porque esta palabra es un neologismo creado por Allan Kardec, ya que el espiritismo es una nueva propuesta para la humanidad y que los textos bíblicos o los textos sagrados que presenten la palabra espiritismo realmente están adulterados para tal fin. Sin embargo, con todo y eso, el espiritismo tiene una respuesta doctrinaria para aquellas personas que buscan condenar o considerar una profanación la comunicabilidad con el mundo espiritual. Responden los espíritus superiores. No puede haber una profanación cuando existe recogimiento y cuando la evocación, oígase bien, que no se dice invocación, sino la evocación, que es algo espontáneo, se hace con respeto y con honestidad. Aclaran también que la prueba de ello es que los espíritus que nos aprecian siempre acuden con placer. Están felices de que los recordemos y de comunicarse con nosotros. Y aclaran los espíritus superiores que realmente habría una profanación en caso de que eso se hiciera con frivolidad. El mejor ejemplo que yo puedo dar son todos estos programas que existen en todas partes del mundo y que cada vez ocupan más horas dentro de la televisión, donde personas, supuestamente investigadores paranormales, se van a casas abandonadas, hospitales abandonadas, ojalá las imágenes más morbosas, por llamarlo así, donde supuestamente hay almas que penan y hay demonios, y se van allá y buscan, en medio de un show y de ritos sumamente absurdos, tratar de establecer una comunicación. Y que cuando se presenta el efecto físico que genera eso, están pendientes de enfocarlo para generar un show mediático alrededor de eso con un fin de mercadeo. Allí hay una profanación. Pero en las reuniones espíritas o las situaciones espontáneas, donde a través de un sueño, a través de una visión, si tenemos una facultad mediúnica, se presenta a nuestro ser querido, corresponde a algo completa, a una experiencia paranormal, pero que es completamente natural y obedece a leyes universales. ¿Sí? Entonces, en este caso también me gustaría, bueno, aquí el maestro Kardec hace una aclaración en relación a esta respuesta que hacen los espíritus superiores. Y allí el maestro Kardec nos dice lo siguiente, nos dice, la posibilidad de entrar en comunicación con los espíritus es un grato consuelo, puesto que nos proporciona medios de conversar con parientes y amigos que dejaron la tierra antes que nosotros. Mediante la evocación los atraemos, ellos están a nuestro lado, nos escuchan y nos responden, y por decirlo así ya no existe la separación entre ellos y entre nosotros. Esto se vuelve algo importantísimo para la persona que está atravesando una crisis o está en shock, porque personalmente he tenido la oportunidad de vivir esa situación con seres muy queridos y al hablarles y decirles que ese encuentro se va a dar, nunca lo olvidan. Y con el paso del tiempo, de manera natural, cuando se da,
ellos recuerdan y nos buscan y nos dicen se presentó, se dio y hoy ya estoy más tranquilo. Y quedan con la inquietud de aprender, de conocer un poco más de la doctrina, porque realmente encuentran su verdadero propósito, que es ese consolador prometido por el Maestro Jesús. De esta forma, regresando al texto del Maestro Kardec, nos dice que estos espíritus, estos seres queridos que han desencarnado, nos ayudan con consejos, dan testimonio de su afecto y de alegría que experimentan porque los recordamos. Para nosotros es una satisfacción saber que son felices, así como adquirir la certeza de que nos reuniremos con ellos cuando llegue el momento de nuestro regreso. Yo aquí quiero compartir con ustedes una experiencia de la familia, parte de mi familia, gran parte de mi familia no es espírita, y hace 10 años también desencarnó un tío, el papá de una prima mía, o sea, un tío político, le decimos acá en Colombia. Él se sintió mal un lunes, no tenía ninguna enfermedad preexistente, fue a la clínica por un dolor abdominal y el día sábado de la siguiente semana, a la madrugada, o sea, 5 días después, desencarnó. Tomó a todo el mundo en shock. Nadie entendía lo que estaba sucediendo. Sus hijos, que en esa época estaban más o menos de los 20 años, cayeron en una gran depresión. Mi tía no comprendía, fue una experiencia muy fuerte porque ellos siempre han estado fuera del país y estaban demasiado juntos. Y preguntaban qué está pasando, por qué se presenta todo. Y yo les daba esta explicación que nos da la doctrina y trataba de consolarlos en medio de un momento tan complejo. Más o menos un mes después de haber fallecido mi tío, mi prima, que nunca había manifestado ningún tipo de facultad mediúnica, tuvo un sueño con él, un sueño vívido que logramos de acuerdo a las características que ese sueño fue un encuentro espiritual. Y ella relata el espacio, la naturaleza donde estaban, relata con detalle el ropaje que él tenía, sus expresiones faciales, la tranquilidad de su rostro, y él le decía que estuviera tranquila, que él estaba bien, que esa situación, como se había presentado, la forma de su desencarnación, era necesaria para él y que muy pronto ellos entenderían, pero que no había que reprocharse, ni sufrir, ni caer en depresión, porque él estaba bien y nunca se alejaría de ellos. Agrego que han pasado 10 años de su desencarnación. Hace año y medio, mi primo, el otro hijo, tuvo su niña, una niña que hoy por hoy tiene unos 14, 15 meses y que algún día le presentaron una foto así pequeñita de mi tío. Y ella, hay videos donde ella tiene esa foto y nunca se la deja quitar y ella lo ve, sonríe y siempre está con la foto de mi tío que se encarnó y vemos lo lindo y decimos definitivamente ahí hay un vínculo espiritual y aunque no ahondamos en la situación, decimos seguramente ella lo percibe, lo ve, lo conoce y en este momento, ustedes saben que en este momento que están los niños tan pequeños, están todavía mucho más vinculados al mundo espiritual que al mundo corporal. Entonces nos testifica muchas de estas situaciones, ¿no? Bueno, la última pregunta que me corresponde desarrollar es la 936 para ir cerrando rápidamente. Y aquí el maestro Kardec pregunta, ¿de qué modo afecta a los espíritus el dolor inconsolable del que son objeto en quienes los sobreviven? Vean que Kardec ha sido muy reiterativo en este tipo de expresiones de ser inconsolable, de un dolor irreparable, ¿sí? Entonces, ahora la pregunta ya no es de parte del dolor de los seres queridos que se quedaron acá, sino cómo el espíritu se ve afectado por ese sentimiento que llega a ser un sentimiento tan fuerte que de las personas que se quedan aquí, que termina afectando su paz, su trascendencia a ese nuevo estado, ¿sí? ¿Qué dicen los espíritus acá? ¿Qué le responden a Kardec? Le dicen, el espíritu es sensible al recuerdo que se conserva de él, así como a los lamentos de aquellos a los que amó. No obstante, un dolor incesante e irreflexivo lo afecta intensamente. Y agrega, porque en ese dolor excesivo ve una falta de fe en el porvenir y así como también de confianza en Dios. Y por consiguiente, un obstáculo para adelanto y tal vez para el reencuentro.
vemos acá otra confirmación que nos trae la doctrina espírita y que también nos hablan en el libro de los mediums, en su primera parte, en su primer capítulo, donde se plantea existen los espíritus, donde nos dicen que nosotros, el espiritismo, viene a demostrar la inmortalidad del alma y viene a demostrar que los afectos, las virtudes, los defectos, ¿sí? Y la naturaleza del ser se mantienen aún después de la desencarnación. Lo único que perdemos cuando llegamos al mundo espiritual es nuestro cuerpo físico, pero nuestros recuerdos, nuestro cariño, nuestros sentimientos, ¿sí? Toda nuestra esencia se mantiene igual. Y por ello, si nosotros nos ponemos en una situación de desespero, de dolor, de rebeldía frente a la muerte de nuestro ser querido, eso lo afecta negativamente. Después de esta pregunta hay una aclaración que es el maestro Kardec, pero para efectos de la charla consideré necesario compartir con ustedes y de esta manera dar cierre a mi intervención del día de hoy con una experiencia que tuve la oportunidad de vivir directamente en el primer centro espírita al cual yo participé. Estuve muchos años vinculado en la ciudad de Cartagena de Indias, que se llama Juana de Ángeles. Esta experiencia yo la titulé de esta forma, se llama Si me amas, déjame ir. Y todo comenzó, nosotros participamos en un estudio los días miércoles, terminó el estudio y nos quedamos charlando varias de las personas que estaban ahí, y una señora que estaba con nosotros decía, decía que ella nunca había recibido un mensaje de un ser querido desencarnado. Ella decía, yo ya tengo mis años, mis padres han desencarnado, seres queridos, nunca recibido un mensaje. Y ella decía, me llama la atención eso y pues tengo como esa espinita allí que no me deja tranquila, porque soy de los pocos que nunca recibido un mensaje, lo decía. En Juana de Ángeles, en el mes de diciembre, tanto el 24 de diciembre como el 31 de diciembre, había una tarea pública donde se hacía un evangelio y donde no solamente íbamos los trabajadores y simpatizantes de esa institución, sino que muchas personas allegados a la institución iban y se llenaba 3 o 4 veces su capacidad. La tarea consiste los 24 y los 31 en que todos los trabajadores nos reunimos en torno, se hace un evangelio según el espiritismo, se hace un momento de ambientación, se va explicando el evangelio y se va desarrollando tal cual como si fuera un evangelio en el hogar, y los medios formados de la institución, dirigidos por el presidente de la misma, en este caso Jorge Berrío Buistillo, seguramente todos ustedes lo conocen, hacían un trabajo de manera espontánea de recibir mensajes espirituales. Casi todos los medios que están allí son escribientes, entonces, de los que están participando en esa tarea. Se recibieron muchos mensajes, pero destacó uno. Dentro de ese mensaje había una carta donde se presentaba un espíritu, yo no recuerdo el nombre de él, vamos a decir que se llamaba Andrés para tener como un contexto, y él daba su ejemplo y decía, madre mía, estoy aquí y quiero decirte que continúo, estoy vivo, decía él. Y le decía, yo sé que en este momento tú consideras que mi muerte fue absurda y así lo pensé yo al principio, pero ahora que estoy aquí, todo tiene una razón. ¿Sí? Yo te pido, madre mía, que superes esta situación y que me dejes trascender. Firma fulano de tal. Llega Jorge, lee la carta, fue una carta muy sensible, todos quedamos tocados en el corazón, y Jorge dice, ¿quién conoce a fulano? ¿Quién lo conoce? Y para mi sorpresa, esta persona que les estoy contando, esta compañera de la institución, que meses atrás, muchos meses atrás había hecho el comentario, se para y dice, fulano de tal es hijo de una amiga mía que no es espírita y que no está aquí con nosotros, pero por favor denme la carta y yo se la hago llegar. Resulta que para la tarea del 31 de diciembre se presenta esta compañera de la institución con la madre de este espíritu y ella estaba totalmente vestida de negro, estaba haciendo luto. Más adelante, después nos enteramos que este muchacho había desencarnado también varios años atrás, casi 8, 10 años había desencarnado hacia atrás,
y su madre había sido tan impactante el dolor porque lo mandaron o lo enviaron a la tienda a hacer aquí se hizo un mandado que es ir a comprar algo, uno siempre manda al hijo joven a que vaya, y cuando él estuvo en la tienda, una moto se montó en el andén, lo atropelló y esa fue la causa de su desencarnación. Se imaginarán ustedes el shock de la familia y la madre. Para la madre había sido muy duro, imagínense, llevaba muchos años y mantenía su luto, y ella decía que no lo había comprendido y que el cuarto de su hijo seguía intacto como el día de su desencarnación, con todo en su mismo lugar. Y explicaban en la institución que ese amor y ese dolor tenían imantado al espíritu de este muchacho y atrapado en su propio cuarto y no lo dejaba trascender. El dolor de su madre se había ido a ese punto de no dejarlo trascender. Y los espíritus guías de la institución habían permitido que se comunicara para que orientaran a su madre, le explicaran la situación y que por medio de su mismo amor le diera esa libertad y que ella también se pudiera liberar de ese vínculo que se había vuelto enfermizo y que no permitía que ella superara y que no permitía trascender a la espiritualidad, a donde debía trasegar ese camino, ese nuevo camino, su hijo. Por eso el nombre de esto, y creo que este ejemplo resume muy bien esta explicación filosófica y moral y consoladora que nos presenta la respuesta a la pregunta 936. Entonces, de esta forma, yo llego al fin de mi parte de la intervención del día de hoy. Les doy muchas gracias. Aquí estaré con ustedes para atender más adelante las preguntas y respuestas que puedan haber. Y pues le doy el paso a Fabio, muy cumplido con el tiempo que se me otorgó. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos en la secuencia de este tema que estamos estudiando, el libro cuarto, Esperanzas y Consuelos. Por alguna razón fundamental, Kardec ordenó estos subtemas dentro de este capítulo primero, pues hace referencia a las penas y goces que vivimos aquí en este plano de la tierra, ¿no? Ya en el siguiente hablará de los otros penas y goces que están en otra dimensionalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, vamos a mirar, bueno, vamos a pasar rápidamente estas imágenes que son las que corresponden al tema ya expuesto. Solamente, eh, a ver acá, 36. Solamente nos gustaría, digamos, resaltar dentro de estas primeras preguntas que en esta primera parte, digamos, en esa pregunta que hace referencia en la 934, cuando hace referencia a que al final de la respuesta, la 934 dice, hasta tanto que tengáis otros más directos y más accesibles a vuestros sentidos, ¿no? Eh, Seguramente los investigadores y estudiosos de la transcomunicación instrumental encuentran aquí precisamente una visión futurista de la respuesta al libro de espíritus, porque pues ahí se está proyectando ¿cuáles son otros medios que sean más directos y más accesibles a los tres sentidos? Pues los medios tecnológicos, ¿no? Y hoy, por ejemplo, Sonia Rinaldi y otros investigadores más están teniendo muchas experiencias en ese sentido tecnológico que van a hacer y seguramente van a permitir masificar este tipo de comunicaciones con los planos espirituales. En la medida que la tecnología se desarrolle, pues eso va a seguir ocurriendo y va a venir en ayuda y en apoyo precisamente de esta temática, ¿no? Lo otro que me gustaría referenciar, digamos, en relación a las preguntas ya vistas, es que en una de las respuestas hace referencia precisamente a que en algunos momentos, en algunas ocasiones, hay pérdida de seres queridos que son una prueba y en otras son una expiación, ¿no?
Y entonces, cuando es una expiación, obviamente es cuando hay una situación marcante, tanto para el espíritu como para la familia circundante, ¿no? Entonces, hemos tenido experiencias, digamos, en el hospital donde personas que duran varios días en ese proceso, esa fase terminal, generando, digamos, una situación compleja para la familia, sobre todo cuando la persona que muere es el sustento económico para todos en la familia. Y eso, pues, es una prueba familiar, una expiación familiar muchas veces, pero para el espíritu que está desencarnando de esa forma, constituye entonces una situación también de orden expiatorio. Así como hay enfermedades prueba, hay enfermedades expiación, y en esa misma línea pues se convierte la desencarnación o como una prueba o como una expiación para el espíritu o para la familia, ¿no? Entonces, aquí, después de ah, estos conceptos vertidos por la espiritual mayor en relación a la pérdida de los seres queridos, aquí utilizan en realidad el término pérdida, ¿no? Pero es una forma, digamos, de entender el proceso, porque si nosotros vamos a la realidad, en realidad lo que no ocurre es la pérdida, porque no, el ser querido nunca se pierde, el ser querido siempre va a estar allí. Y el hecho de que sean invisibles no quiere decir que sean, digamos, seres que han desaparecido. Entonces, por eso la importancia de que Dios permite muchas veces la comunicación a través de diferentes ventanas dimensionales. Ya Juan Camilo habló, digamos, de estas ventanas de los sueños lúcidos, de la parte mediúnica que permite otro tipo de canalización de esta información. ¿Para qué? Para que precisamente estos mensajes, bien sean vivenciales a nivel espiritual o bien sean testimoniales a nivel de mensajes psicográficos, pues realmente se conviertan en una esperanza y en un consuelo para los familiares que están aquí. Por eso, estos subtemas están incluidos en el libro cuarto, Esperanzas y Consuelos, porque siendo la pérdida de seres queridos, digamos, como lo analiza la sociedad, para el mensaje trascendente de la doctrina espírita, sabemos que no existe esta pérdida, que ellos nunca se pierden, que ellos siempre van a estar ahí, y muchos de los espíritus familiares que han desencarnado se convierten en espíritus protectores de la familia, en espíritus protectores de los seres queridos que dejan acá. Entonces, por eso la importancia de cómo nosotros y cómo los seres humanos deben afrontar la pérdida de los seres queridos. La orientación que nos dan el grupo, el Espíritu de Verdad, a través de todas estas enseñanzas, es que obviamente genera un dolor, pero debe ser un dolor, digamos, que debe tener un término, digamos, en un sentido de la experiencia existencial. Cuando esos dolores de la pérdida o del paso de un ser querido en un espiritual, y que genera ese vacío, esa ausencia afectiva y física, se prolonga en el tiempo, sus pensamientos, sus sentimientos, que lo atan, digamos, aquí al plano físico, pues es decir, es un dolor que se extiende el tiempo, que ya le genera, digamos, una alteración también al espíritu que está desencarnado. Entonces, por eso la importancia, digamos, de la actitud que se tenga frente a la pérdida del ser querido o a esta desencarnación del ser querido, que está ahora en otro plano dimensional diferente al nuestro, ¿no? Esto, digamos, como importante, digamos, para tenerlo presente siempre, ¿no? Y viene entonces, digamos, al desarrollo de este otro subtema, ¿no? Que Kardec coloca aquí como las decepciones, la ingratitud, los afectos contrariados, ¿no? Decepciones que en realidad generan estados emocionales, ingratitudes que generan estados emocionales,
Todos son vivencias espirituales, vivencias del alma y afectos contrariados, que obviamente también está hablando del afecto de la parte emocional que generan situaciones comprometedoras, ¿no? Entonces, Kardec preguntó dentro de esta secuencia que si las decepciones que experimentamos debido a la ingratitud y a la fragilidad de los lazos de amistad no son también para el hombre de buen corazón una fuente de amargura. Y es lógico, pues obviamente pensar esto porque cuando se tiene una ingratitud familiar de un hijo, de un hermano, de un familiar muy allegado, entonces, o de una amistad, digamos que se considera un profundo amigo o amiga, pues es decir, eso genera una sensibilidad al corazón humano y, como dice aquí, una fuente de amargura. Entonces, ¿qué contestaron los espíritus aquí? Claro, así es así. O sea, está reafirmando la afirmación que existe previa a la pregunta en el planteamiento de esta 937. Y agregan los espíritus que con todos nosotros os enseñamos a compadeceros de los ingratos y de los amigos infieles, pues serán más desdichados que vosotros. La ingratitud es hija del egoísmo, y el egoísta encontrará más tarde corazones insensibles como él mismo lo ha sido. Esto, en últimas, que es ley de causa y efecto. Ley de causa y efecto. ¿Quién es ingrato y no comprende los efectos nocivos de sus actos ingratos o de su ingratitud? Vendrá tarde o temprano a padecer de esa misma ingratitud de los demás para experimentar en sí mismo, a través de esta ley de causa y efecto, estas actitudes de otros hacia sí mismo para sensibilizar su alma, su corazón y entender, digamos, los actos que deben evitarse, es decir, que están radicados, como dice acá, en el egoísmo humano, ¿no? Entonces, pensad en los que han hecho más bien que vosotros, que valían más que vosotros y a quienes se pagó con ingratitud. Entonces, por eso la importancia, digamos, de comprender todos estos actos humanos con una integralidad, desde lo espiritual, desde lo mental, lo emocional, hasta lo biológico. Porque hoy día, desde el punto de vista de la salud, se estudia cómo la ingratitud, cómo, digamos, estos estados emocionales, productos del egoísmo, generan cambios a nivel biológico, generan cambios a nivel celular. Hay un biólogo que se llama Bruce Lipton, que él habla precisamente de la biología de las creencias. Y entonces cuando la gente se llena de estas emociones, de estas creencias en su mente, en su corazón, por ejemplo, en relación al estado de amargura, al estado de ingratitud, es decir, todo eso se impacta, puede impactar las células, puede impactar su sistema inmunológico. Y a veces la persona dice, ¿por qué tengo tantas infecciones recurrentes? ¿Por qué me enfermo tanto? ¿Por qué tengo...? Es decir, si va a mirar en el trasfondo de sus vivencias y sus estados emocionales repetitivos o reiterativos, hay algo que está afectando desde la parte psiconeuroinmunológica, está afectando sus niveles del funcionamiento celular, del funcionamiento pues de los tejidos, ¿no? Por eso la importancia de aprender a manejar las decepciones que la ingratitud genera en relación a los seres queridos o a las amistades, porque son situaciones que ya el mundo espiritual nos está diciendo cómo debemos aprender también pues a manejarlo, ¿no? Y nos da una orientación aún más precisa. Pensar que el propio Jesús fue escarnecido y despreciado en la tierra, tildado de bribón e impostor, y no os asombréis de que os vaya a suceder lo mismo. Y nosotros preguntaríamos, ¿estamos nosotros hoy día preparados para vivir lo que vio Jesús en ese sentido? En otro de las preguntas por allá, de las respuestas del libro de Espíritus, nos recomiendan que veamos a Jesús, que si queremos seguir el modelo, digamos, de mayor perfección que ha existido aquí en la tierra, pues veamos a Jesús. Y ese ver no es solamente verlo y contemplarlo desde afuera, es que
sus enseñanzas, su legado terapéutico se incorpore, digamos, en nuestro sentir y en nuestro pensar. ¿Para qué? Para que si seamos escarnecidos nosotros en vida, si seamos despreciados aquí en la vida por alguna circunstancia, o que nos traten de impostores o de bribones, como dice acá, es decir, pues tengamos la fuerza, el coraje, la fe suficiente para poder sobrepasar esas situaciones. Por eso Jesús es el mayor ejemplo, digamos, de coraje, de fe, de perdón, de amor que podemos tener en este plano de la tierra. Que el bien que habéis hecho sea vuestra recompensa en este mundo. Y eso lo veremos cuando pasemos al plano espiritual. Allá las únicas maletas que vamos a llevar son las riquezas espirituales que hayamos cosechado. Y no os preocupe lo que digan de él quienes lo recibieron. La ingratitud es una prueba que para vuestra persistencia en la práctica del bien, lo cual se os tomará en cuenta. Además, los que os han despreciado serán tanto más castigados cuanto mayor haya sido su ingratitud. Y aquí entonces vemos que hay una proporcionalidad, ¿no? Entre más ingratitud, más consecuencias se acumularán dentro de esta ley de causa y efecto. Entre menos ingratitud, el espíritu ya comprende más sobre esta circunstancia y menos se compromete frente a las leyes divinas y a sus manifestaciones en la vida de cada uno, ¿no? Entonces, continúa la siguiente inquietud, la siguiente pregunta, haciendo estas siguientes referencias. Que si las decepciones provocadas por la ingratitud no tienen por objeto endurecer nuestro corazón y cerrarlo a la sensibilidad, entonces es como, obviamente, sí, claro, son pruebas, claro que son pruebas, pero, digamos, estas pruebas, digamos, que generan la ingratitud y muchas otras circunstancias humanas, pues es decir, las pruebas, el objetivo no es, digamos, endurecer el corazón y cerrarlo a la sensibilidad. Precisamente, pues las experiencias de vida lo que nos indican es que en la medida que nos vamos desarrollando en las dos salas evolutivas, la parte moral, la parte intelectual, el espíritu es cada vez más sensible. ¿Sí? Puede ser cada vez más culturizado, más intelectualizado, tener más conocimiento, pero como el objetivo no es tener solamente conocimiento, sino desarrollar sabiduría, que es el conocimiento aliado a los valores morales, entonces ahí está, digamos, el objetivo profundo pues, de las experiencias humanas y espirituales que se vienen en este plano de la tierra. Entonces, por eso responde, esto sería un error, digamos, pensar esto. Digamos que el objetivo de estas decepciones es endurecer el corazón y hacerlo menos sensible. Porque el hombre de buen corazón, como tú dices, siempre es feliz por el bien que hace. Entonces uno puede experimentar decepciones, problemas de ingratitud, etcétera, etcétera, pero que eso no sea el motivo para dejar de ser feliz o que no sea el motivo para dejar de experimentar las acciones, digamos, en bien en servicio de los demás, porque el bien, el servicio de los demás es lo que brinda alegría, el bien, el servicio de los demás es lo que genera felicidad, y el bien a los servicios de los demás es lo que nos hace mejores seres humanos. Por eso se es feliz por lo que se hace, no por lo que se piensa hacer y no se realiza, ¿no? Y entonces también dice, sabe que si ese bien no es recordado en esta vida, será recordado en otra, y que el ingrato se avergonzará y tendrá remordimientos. Haz el bien y no esperes recompensa. Haz el bien y no esperes que te digan, que te den las gracias. Nunca. Hay que hacer el bien sin esperar, digamos, esas manifestaciones de gratitud. ¿Por qué? Porque es que eso es el acúmulo, digamos, cuando se hace de corazón, de obras de bien que se reflejan con una riqueza en el alma. Y es lo que nos van a tener en cuenta cuando pasemos al mundo espiritual. Lo que se va a tener en cuenta a futuro, inmediato. Por eso
estas reflexiones están en este libro cuarto, Esperanzas y Consuelos, ¿sí? Tenemos, digamos, que tener fe, coraje, resignación, obediencia frente a las leyes divinas para pasar todas estas pruebas de la ingratitud, de las decepciones, de la pérdida de los seres queridos, de todas estas circunstancias que nos generan o pruebas o a veces expiaciones también profundas, ¿no? Y sin embargo, tenemos las herramientas, el mundo espiritual nos brinda las herramientas, el Espíritu de Verdad y todo este grupo espíritus nos recuerdan qué es lo que debemos hacer en este sentido, ¿no? Pero hay una subpregunta a esta pregunta cuando Kardec volvió a interrogar precisamente. Ese pensamiento no impide que su corazón quede adolorido, quede dolorido. Ahora bien, ese dolor no podría sugerir la idea que sería más feliz si fuera menos sensible. Entonces, pues esto es casi que una contradicción, ¿no? Porque digamos, eh, sugerirle la idea de que sería más feliz si fuera menos sensible, entonces resulta que en el proceso evolutivo, en la medida que más evolucionamos y que adquirimos conocimiento y desarrollo moral, pues el alma es más sensible y el alma es más sensible. Entonces, por eso importante, digamos, comprender el desarrollo, cómo el desarrollo pues, de las virtudes humanas es parte de la felicidad integral de un ser, en este plano y en el plano espiritual. Entonces, por eso, digamos, no hay forma, digamos, de pensar que cuando se tienen experiencias dolorosas a nivel emocional o del corazón, digamos, esa experiencia constituya, digamos, una circunstancia que lo va a hacer menos feliz. Al contrario, son momentos de dificultad que constituyen el sembrar el futuro promisorio para desarrollar en el mundo espiritual y cosechar, digamos, estas experiencias nobles que se tengan, ¿no? Entonces, por eso, en la respuesta dice, sí, sí, si prefiere la felicidad al egoísta. Démonos cuenta cómo es de importante, digamos, el concepto, digamos, que vierte aquí el mundo mayor, ¿no? Responde que sí, pero si prefiere la felicidad al egoísta. Pero ¿quién prefiere la felicidad al egoísta? Los egoístas, ¿no? Y por eso dice allí, es una triste felicidad. Así pues, sepa ese hombre que los amigos ingratos que lo abandonaron no son dignos de su amistad y que se ha equivocado acerca de ellos. En ese caso, no debe lamentarse de haberlos perdido. Más adelante encontrará nuevos amigos que sabrán comprenderlo mejor. Compadeceos de los que tienen para con vosotros un mal comportamiento sin que lo hayáis merecido, pues para ellos habrá una penosa retribución. Con todo, que eso no os afecte, es la manera de colocaros por encima de ellos. Entonces, aquí hay un ejemplo profundo, digamos, de amor, de comprensión, de perdón también, seguramente, porque si recibimos ingratitudes, si recibimos actos, digamos, de digamos, que no se corresponden, digamos, con los esfuerzos, digamos, que se estén haciendo para ser mejores seres humanos, pues es decir, o bien sea porque no hay, digamos, una completa y verdadera amistad, o no hay un completo y verdadero amor entre esos seres humanos, sino que constituyen, digamos, pruebas de orden emocional. A veces quienes se dicen ser amigos no son realmente amigos, no viven esa amistad como un amor fraternal, que es uno de los niveles en que se vive esa ley de amor, justicia y caridad. Entonces, por eso debemos ser más bien pedir por todos aquellos en ese sentido, pues porque ellos tendrán que experimentar posteriormente, como dice allí, penosas retribuciones. ¿Por qué? Porque
entrarán en un camino de la comprensión de las leyes divinas cuando vivan en sí mismos las cosas que han hecho vivir a otros en situaciones precarias, ¿no? Entonces, todos estos problemas, digamos, traiciones a la amistad, las ingratitudes, las decepciones, las pérdidas, entre comillas, de seres queridos, que se expresan, digamos, como situaciones de prueba, situaciones expiatorias, constituyen experiencias que están enmarcadas dentro de las mismas leyes y que permiten, entonces, que nos permiten a los seres humanos medir nuestras resistencias morales frente a las experiencias que estamos realmente viviendo, ¿no? Entonces, y termina diciendo también en este mismo texto a esta pregunta 938a, que en la respuesta que la naturaleza ha otorgado al hombre la necesidad de amar y ser amado. Uno de los mayores goces que se le conceden en la tierra consiste en encontrar corazones que simpaticen con el suyo. Y esto es lo que nos permite entrelazarnos en los grupos, en los núcleos laborales, en los núcleos sociales, en los núcleos, digamos, del mismo pensamiento filosófico, espiritualista, para poder sustentar, sobrellevar todas las diferentes pruebas que cada quien en lo interior o en lo familiar puedan estar llevando. Así la naturaleza le da las primicias de la felicidad que se le reserva en el mundo de los espíritus perfectos, donde todo es amor y benevolencia. Es decir, aquí podemos vivir, vislumbrar algunos de estos aspectos, de estas vivencias que los espíritus en esas esferas sublimes o celestes están viviendo constantemente, pero porque han superado todas estas imperfecciones humanas que nosotros aún tenemos aquí en este plano de la tierra. Se trata de un goce que se niega al egoísta. ¿Por qué se niega al egoísta? Pues porque el egoísta quiere vivir su propia felicidad egoísta en base a sus propios comportamientos, pensamientos, sentimientos egoístas que están en contraposición con la ley de amor, justicia y caridad, que es la que resume todas las leyes del libro tercero del libro de Espíritus. Entonces, el egoísta se niega a sí mismo esas posibilidades porque no comprende las leyes, porque no comprende a Dios, porque no comprende sobre todo esta ley de fraternidad universal o la ley de amor, justicia y caridad, ¿no? Entonces, he ahí la importancia, digamos, de comprender estos aspectos que han sido aquí, pues, narrados en estos dos subtemas de este capítulo primero, penas y goces terrenales, porque posteriormente se tratará, digamos, el tema de las penas y goces futuros, ¿no? Por eso están estos subtemas acá que continuarán estudiando próximamente aquí con todos los demás compañeros, ¿no? Entonces yo creo que dejamos aquí, creo que vi un par de preguntas que estaban acá dentro del chat. Una ya dice que si es incómodo dar un pésame, consolar a una persona que ha perdido un ser querido, porque esa es una de las circunstancias frecuentes, ¿no? Digamos que se tienen, o que son las frases de cajón, llamamos aquí en Colombia, que se usan cuando alguien va a saludar a alguien que perdió, digamos, entre comillas, un ser querido que ha fallecido. Entonces, todo el mundo expresa eso, ¿no? Mi sentido pésame, ¿no? Pero, pues, vaya a saber qué tan sentido es y qué significa ese pésame que está expresando un pesar, digamos, por la pérdida, por el fallecimiento de esa persona, ¿no? Entonces, tal vez más que un pésame, un abrazo, más que un pésame, una oración, más que un pésame, un acompañamiento. Elizabeth Kubler-Ross, precisamente especialista en esta, que vio morir mucha gente y da muchas sugerencias en sus obras. Ella habla de una técnica, una terapia del silencio. Cuando tú no puedas ya más, digamos, tener forma de comunicación verbal, digamos, con la persona, los familiares que están allí en este proceso, acompáñalos en silencio, acompañarlos en silencio.
Nosotros lo hacemos desde el punto de vista del acompañamiento al duelo en el hospital, porque hay momentos en que no es necesario hablar, no es necesario hablar, es necesario acompañar. Y ese acompañamiento es súper importante, bien sea en las fases final del momento de la experiencia de vida o sea, digamos, posterior al fallecimiento en el acompañamiento a los seres queridos de este ser que falleció. Hemos acompañado a los seres queridos, por ejemplo, a la morgue del hospital. ¿Por qué? Porque ellos quieren saludar a su ser querido por última vez. Y entonces viene un familiar, vamos hasta la morgue, vamos, obviamente no dentro de la morgue, sino en una parte, digamos, un pasillo que está entrando a la morgue antes. Y allí se tiene la experiencia de el encuentro del familiar o los familiares con el ser que ha fallecido, que está ya, digamos, sin signos vitales, que sabemos su desprendimiento se está generando, porque no es lo mismo la muerte, la desencarnación. Y entonces acompañamos a los seres queridos en estos momentos. ¿Para qué? Para que ellos se sientan cobijados por el personal de salud, en este caso, que estamos allí en el proceso de acompañamiento, pero también brindándole algunas palabras de espiritualidad, siempre les hablamos también de precisamente de la trascendencia, de la conciencia, del espíritu, el alma, a otros planos y que ellos pueden estar invisibles, pero no ausentes. Les decimos eso. ¿Por qué? Porque muchas veces después ellos mismos nos comentan que sienten a su ser querido, que se sienta con ellos en la cama, sienten la sensación, sienten la proximidad, sienten la vibración. Entonces son experiencias múltiples que se muestra cómo la comunicabilidad, que hablaba Juan Camilo al principio, tiene que estar allí presente porque es una ley de la naturaleza, esa comunicabilidad. Y si el espíritu está en condiciones, va a comunicarse. Y si los seres queridos que están aquí están en condiciones, van a percibir y van a tener la experiencia de esa comunicación. Entonces ese acompañamiento es fundamental y por eso no es solamente llegar, digamos, al lugar y dar el pésame y ya sentir, digamos, que se cumplió. No, hacer una oración tal vez es mucho más profundamente significativo en un medio donde esté, digamos, la reunión con las personas, el fallecido, los familiares, ¿para qué? Para que nuestras vibraciones, digamos, nuestras peticiones puedan brindar una cobertura vibratoria de armonía también, ¿no? Y entonces, eh, Cicely Saunders, que es una de las personas que más trabajaron en este campo, digamos, de la atención a moribundos, a pacientes ya terminales, y desarrolló todo el tema de los hospicios allá en el norte de Europa. Ella decía, y es una frase que nos ha calado profundamente y procuramos aplicarla en nuestro quehacer, digamos, profesional en el campo de la salud. Ella decía, le decía al paciente que estaba pasando por esas experiencias difíciles de sus últimos días antes del fallecimiento, ella le decía al paciente, estamos aquí para ayudarte, no para ayudarte a morir, sino para ayudarte a vivir hasta el día que mueras. Como eran pacientes que estaban en fases finales, pacientes moribundos por cáncer terminal, etcétera, pues ellos se sentían acogidos porque hoy día alguien está en una situación de esas y ya le sugieren, no, lo mejor es que se aplique la eutanasia, o se van a un país donde aplican la eutanasia y allá entonces se sienten liberados la familia, de muchas veces el familiar, pero el mismo ser de las experiencias difíciles del final de la vida por un cáncer terminal o una enfermedad, digamos, que es incurable. Entonces, todo esto genera para nosotros un campo de trabajo muy grande y todos los que estamos aquí presentes y los que van a escuchar estas clases de Libro de Espíritus, pues que tienen los elementos del conocimiento espírita, pues nos hacemos responsables de poder
llevar a la acción estas actitudes, estos compromisos de acompañamiento, de oración, de vibraciones, de poder rodear, digamos, los familiares de un ser querido que ha fallecido en un ambiente mucho más espiritual, más trascendente, con mucha fortaleza, con mucha fe, pero sobre todo con mucho amor en este proceso natural de transición, como lo llama Kardec. Le dedica un capítulo especial al tema de la transición en la obra del cielo y el infierno, una justicia divina según el espiritismo. ¿Por qué? Porque todos en algún momento empezamos esa transición al plano espiritual. Tarde o temprano, como decía Juan Camilo, todos tenemos nuestra boleta, no sabemos es el número, digamos, y la secuencia en la que estamos, pero algún día regresaremos a nuestra patria espiritual y seremos también aquí, para los de acá, un fallecido más, para los de allá, un renacido más en el mundo espiritual. Bueno, muchas gracias. Si hay alguna otra inquietud, aquí Cirilo pregunta, ¿el sentimiento de dolor que genera en los familiares la desencarnación de un ser querido, esta situación perturba el espíritu? No sé si Juan Camilo quiera hacer algún comentario a esta pregunta. Hola a todos, gracias Fabio. Sí, definitivamente sí, la 936, la pregunta que explicamos en la respuesta 936 nos indica que sí. Una cosa, recordemos que el espiritismo no se puede estudiar de manera lineal, sino transversal, ¿no? El libro de los espíritus nos presenta la parte filosófica y científica, pero en el Evangelio, según el espiritismo, nos presentan las consecuencias morales. Las consecuencias morales, hay un evangelio que nos habla del sufrir bien y el sufrir mal, que tiene un contexto súper amplio, pero trayéndolo a este tema, genera la desencarnación de un ser querido definitivamente para nosotros es un motivo de tristeza, que genera nostalgia, que genera hasta cierto punto dolor y que es difícil de aceptar incluso con estos conocimientos, ¿sí? Incluso. Y Juana de Ángelis explica que esto es un proceso natural y necesario que se debe vivir, afrontar, comprender y superar, teniendo en cuenta que nosotros vamos a también experimentar eso. El problema es cuando nosotros, nuestro egoísmo, cuando nuestro egoísmo, que también nos indican, es la raíz de todos los vicios, no nos permite aceptar y nosotros queremos retener los recuerdos, retener los propios remordimientos que podamos tener y terminamos de esa manera emitiendo unas vibraciones. Recordemos que nuestro pensamiento, a través de nuestro pensamiento también nos comunicamos y esas vibraciones llegan a ese espíritu y lo hieren, lo lastiman, ¿sí? Por ejemplo, cuando desencarna un ser querido y alguien tenía un rencor y ese rencor se mantiene vivo, eso hiere. Recordemos también que en el libro de los espíritus nos dicen que los espíritus cuando perdemos el cuerpo físico, nuestros sentidos se maximizan, ¿sí? No están circunscritos, el oído está circunscrito acá, ¿no? El oír, a las cavidades auditivas. La vista en el cuerpo físico está circunscrita a los ojos, ¿sí? Como espíritus nuestras sensaciones son mucho más amplias y este tipo de vibraciones sean sensaciones que ya se mezclan en ese dolor irreflexivo, que esa es la expresión que utilizan los espíritus, y Kardec, ya generan, lastiman en su esencia a ese espíritu, así como también las vibraciones de amor, de desprendimiento, de ese deseo de ayudar, colaboran a que el espíritu pueda trascender y dar ese paso de mayor tranquilidad, porque sabemos que hay una turbación y hay una desorientación y se necesita, como lo indicaba Fabio en estos momentos, la oración es clave para ayudar y socorrer a ese espíritu que está en esa nueva etapa. Ok, sí. Aquí Cirilo Zavala dice, es un comentario, en el libro Volví, el hermano Jacobo nos dice que cuando él asistió a su propio velorio, lo que más lo ayudó fueron las oraciones que hacían los presentes. Y eso es un testimonio, realmente una realidad de este hermano Jacobo que
que fue pues todo un personaje, digamos, dentro del movimiento espírita del Brasil y que pues por su condición vibratoria fue pues, recibido y sin embargo pues las oraciones son un apoyo indispensable y fundamental, ¿no? Sí quiero comentarles también que eh, dentro de las experiencias que tenemos a nivel del hospital, en la medida de lo posible, hacemos una oración también con los familiares alrededor del fallecido. Hace poco, como un mes y medio, que nos llamaron a asistir a unos familiares en la unidad de cuidados intenciones natales que tenemos ahí en el hospital, pues la pareja joven había perdido su bebé, digamos, que nació prematuro y pues no logró estabilizarse por el peso y todas las circunstancias propias de un ser humano muy prematuro. Entonces, estamos allí alrededor de la incubadora y entonces les propuse a los padres y al abuelo que estaba ahí que hiciéramos una oración en conjunto. Y fue algo muy bonito, muy espiritual, muy una vibración que se dio todos alrededor, vibrando, digamos. Fue una oración, realmente una oración espírita, ¿no? Digamos, a veces la gente puede extrañarse porque que no se hagan, digamos, como en ciertas religiones, pero lo hacemos de una manera, digamos, a la usanza espírita, y eso contribuye, digamos, sentimos esa cobertura que se da, digamos, con un bálsamo también en estas circunstancias difíciles, ¿no? Muy bien. Bueno, un saludo aquí de Acapulco. Guerrero, México, dice acá. Saludos para Juan Camilo también. Bueno, y Ciro, no sé, digamos, estamos ya culminando entonces la clase de hoy. Eh, pues no sé quién quiere hacer la oración de los presentes y para ir cerrando. No, bueno, primero que nada agradecer a usted, doctor Fabio, al amigo Juan Camilo por la disposición, por el tiempo. Y de verdad que a mí me encanta mucho escuchar estos testimonios médicos, pues, usted como médico, como presidente de la Asociación de Médicos Espíritas en Colombia. Y es una bendición para todos estos familiares, todas estas personas que están viviendo esa prueba tan difícil que un médico, aparte del conocimiento científico, todo el conocimiento de la medicina tradicional, tenga este aporte espiritual, ¿no? En este caso espírita, porque es una bendición y esperamos que este conocimiento se masifique, ¿no? Vemos que los doctores poco a poco se han estado abriendo a las vibraciones, entendiendo que es importante esta parte de la oración, y eso nos consuela mucho, ¿no? Y escuchar estos testimonios de usted, bueno, es algo fascinante, ¿no? Y bueno, en esta parte de las penas y todo esto, todo lo que significa perder un familiar, usted habló hasta de la astrocomunicación instrumental, ¿no? Y no quería dejar pasar este pequeño, estos tics, porque, como usted dice, la tecnología va avanzando. Y yo estaba haciendo el seguimiento al trabajo que hace el hermano Álvaro Vélez, también en Colombia, en Cartagena, al hermano Luis U. Y me acuerdo que ellos captaban estas imágenes a través de estos aparatos tecnológicos, pero no se entendía muy bien. Y ahora, con toda esta parte de la inteligencia artificial, estas imágenes las están pasando a la inteligencia artificial y le están preguntando que le diga qué hay allí, pues, o que el algoritmo le diga, mira, esta imagen qué es, y entonces se ven las caras más nítidas de lo que se veía un poco borroso, ¿no? Entonces vemos cómo, y tienen unas imágenes espectaculares, pues de verdad que hay fotos de espíritas que han salido allí, pues, de Flamarión, tal cual las fotos que uno conoce de ellos, tal vez como prueba, ¿no? Como comprobación. Entonces, es algo que es fascinante porque la tecnología va avanzando y nos va dando también esta otra parte del consuelo, que por eso es importante la lectura, ¿no? O sea, si vemos todas las obras de Andrés Luis, porque uno tiene que encontrarse en estas obras, en estas lecturas, porque uno trata de llevarle un consuelo a la persona, pero tal vez diciéndoselo uno, no es lo mismo que la persona en la lectura se encuentre ella allí
y encuentre ese consuelo, ¿no? Entonces, cuando leemos todos estos casos, sobre todo de la vida en el mundo espiritual de Andrés Luis, desde nuestro hogar, los mensajeros, misioneros, obreros de la vida eterna en el mundo mayor, hay tantos casos donde explican cómo estos espíritus, lo que nos decía Juan Camilo, ¿no? Cómo nosotros mismos en estado sonambólico, en estado desdoblado, vemos a nuestros familiares en el mundo espiritual que ya desencarnaron, que ya partieron, conversamos con ellos, solo que muchas veces no está el permiso por nosotros mismos, por ellos, o sea, se conjugan una cantidad de cosas también, pero allí está esto, o sea, nuestros familiares no se han perdido en la nada. Por eso es que Divaldo dice que el espiritismo mató la muerte, ¿no? Y es así, porque todos los lazos de amor no se rompen, ¿no? Y estos familiares que nos antecedieron, no se perdieron en la nada, no quedaron allí en ese hoyo de la tumba, en ese hueco, o todo este tipo de diferentes clases de entierro, de cremaciones, todo esto, pero el espíritu continúa vivo, ¿no? Y de ahí la importancia de este consolador prometido, ¿no? Entonces, vuelvo al principio, qué bonito es que un médico, cuando una persona esté pasando una prueba tan difícil, le diga, mira, yo te acompaño como médico, pero también como ser humano, te digo que esto no quedó allí, ¿no? Que ese ser que tú amas va a seguir velando por ti y va a estar presente siempre contigo, ¿no? Entonces, bueno, también no quería dejar pasar que en el sitio web de Mensaje Fraternal, www.mensajefraternal.com, está un libro que se llama Pérdida de seres queridos, ¿no? Que es un libro muy, muy sencillo de una persona que perdió a sus hijos. Y es muy bonito, lo pueden descargar allí también de forma gratuita, ¿no? Qué Y bueno, muy buen dato porque ese libro es muy solicitado y pedido y a veces no se encuentra ya impreso, ¿no? Pero si lo tienen ahí, excelente porque podemos De hecho, orientarlo, ¿no? Para que la gente lo descargue y lo pueda, digamos, tener, digamos, en sus ordenadores, a nivel celular también, ¿no? sí, es un libro bastante, es básico. De hecho, este es una de las ediciones, de las primeras ediciones, el que está allí en Sí, la edición, pero es un libro muy, 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 muy sencillo, pues, porque esta madre explica todo este proceso que vivió y es muy bonito y muy consolador, pues. Y como digo, pues, cuando uno ahonda en la doctrina, en todas estas series complementarias, de verdad que son muchos casos, pues, hay mucho, mucho material, con respecto a esto, ¿no? Y tampoco quería dejar pasar esto tan importante que usted siempre repite, ¿no? Que morir no es desencarnar, que tengamos eso presente, que cuando un familiar recién se ha muerto, puede ser que todavía sus lazos no se hayan cortado, que el espíritu todavía esté allí en el cuerpo, y allí es donde hace falta explicarle, hablar como estamos hablando, mira, fulanito, como sea, tú me estás escuchando, quiere decir que estás vivo, tu cuerpo está allí, pero tú, tu espíritu, tú sigues vivo. Vamos a hacer una vibración juntos, vamos a hacer una oración juntos, vamos a pedir al mundo espiritual, porque hay que ayudar a estos seres amados que lamentablemente muchas personas desencarnan sin un conocimiento religioso de cualquier índole, ¿no? Hay personas que viven y pasan por el mundo netamente enfocados en las cosas materiales, y con esto no queremos decir que sean personas malas, que hayan tenido una mala vida, sino que simplemente no han tenido ciertos conocimientos o cierta espiritualidad de cualquier tipo y les cuesta mucho más ese proceso de desencarnación. Entonces, qué importante es esa ayuda, ¿no? Ese demostrar ese amor allí, sí. ¿qué pasa? ¿No? Y, Ciro, y es interesante lo que estaba hablando y me hice acordar de un tema que no tocamos así mucho hoy y es el tema de los apegos relacionado con el proceso final de la vida y que tiene consecuencias hasta en la vida post-mortem, ¿no? Cuando el ser humano tiene una serie de apegos materiales, afectivos, de las cosas, de los elementos, es decir, se aferra a esas cosas y a veces el espíritu no puede manifestarse, pero está ya pegado y necesita, digamos, que le orienten en esa fase final para que se libere de esos apegos y pueda trascender. Me hiciste acordar un caso hace como un mes, me llamaron a urgencias para asistir, digamos, una señora que estaba, digamos, en una fase terminal por un cáncer metastásico y me encontré que estaba ahí el esposo y la hija. Eso fue por la mañana, ahí en el servicio de urgencias.
Y entonces, sí, estaba la señora, estaba ya casi inconsciente, no reconocía, una respiración muy superficial, pero estaba pues viva ahí, estaba, obviamente no hablaba, no se expresaba, no se movía, ya estaba en una fase más final, pero está el esposo ahí y la hija. Y entonces, observando el cuadro y hablando con ellos, con el señor, con la hija, pues en la medida que íbamos hablando, seguramente nos inspiraron a hablarle de, de, de los apegos, ¿no? Que se pueden tener. Le dije, mira, este tiempo que usted está teniendo con su esposa y tú con tu mamá es muy valioso. Aprovechen estas horas, este tiempo y hablen con ella. Pídanle perdón, si tiene algo que pedirle perdón, denle las gracias por todo porque fue una buena madre, era una buena madre. Denle las gracias de todo lo que ella les brindó y también, digamos, háblenle, díganle que si ella tiene algún apego, que se libere, que esté tranquila, que ellos van a estar aquí felices, tranquilos, sabiendo que ella va a estar integrada al mundo espiritual en un lugar, digamos, donde no va a sufrir estas situaciones que la experiencia del cáncer terminal le ha hecho sufrir en estos últimos meses de su vida. Y entonces ahí hablamos como 40 minutos de todos esos temas y la hija decía, no, pues a mí ningún médico nos había hablado de esta forma así. Entonces yo sentí, digamos, la imantación de seguramente que los equipos espirituales que hay en todos los hospitales y digamos que un persona de salud que se disponga puede serse, digamos, como canalizador, digamos, de estas cuestiones intuitivas y le hablamos de tal vez lo que ella necesitaba. Obviamente ella estaba escuchando todo eso pues por la tarde, eso fue por la mañana, por la tarde pasé otra vez a urgencias a ver cómo estaban y encontré que estaba el esposo cogiendo la mano de la señora, estaba la hija y tal, y hablando con ella, entonces les pregunté cómo iban, sí, sí, hemos estado hablando, le hemos dicho esto, tal, lo otro. Entonces yo le decía, háblenle a ella porque ella está aparentemente como en un estado de coma superficial, pero ella les está escuchando todo lo que ustedes hablan. Y la voz, el timbre, la voz que ustedes tienen, que ya tenía registrado, es importante porque ella reconoce su voz. Entonces, en el ambiente está todo, la información que ustedes le estén brindando, pues tanto fue que ese mismo día, antes de las 7 de la noche, ella terminó de fallecer, murió biológicamente. El proceso de encarnación seguramente sigue, pero murió, digamos, biológicamente. Y después de llevar varios días ahí en el mismo proceso, que ni para allá ni para acá. Entonces seguramente este espíritu entendió, comprendió los mensajes de lo que se habló, pero sobre todo lo que su esposo y su hija tuvieron la oportunidad de decirle en el transcurso del día. Entonces, son asistencias que se vuelven asistencias multidimensionales, las que se hacen en este plano de la vida, digamos, por los que están encarnados, y las que hacen los espíritus, aquellos obreros de la vida eterna que se encargan de atender a los que están desencarnando en estas condiciones para llevarlos a un seguimiento, digamos, en el tratamiento en el mundo espiritual, ¿no? Entonces son casos interesantes, digamos, que ocurren a nivel dentro de las instituciones de salud y que muchas veces no nos enteramos, ¿no? Y qué bonito todo esto, ¿verdad, hermano Fabio? De hecho, en ese libro, el libro Obreros de la Vida Eterna, por cierto, de André Luis y José Xavier, hay 5 desencarnaciones que nombran allí. Y por eso le digo, mire, la literatura espírita es tan amplia bueno, hay mucho material para estudiar y que nos brinda ese consuelo necesario, ¿no? Entonces, bueno, hermano Fabio, hermano Juan, yo les quiero dar las gracias en nombre del equipo de Mensaje Fraternal, de la señora Ana, que es la directora. Y bueno, además está decirle que están invitados Juan Camilo. Próximamente estará con nosotros también, porque bueno, la intención es que vayamos en secuencia, ¿no? Y no quería despedir esta transmisión sin antes pedirles que cualquiera de los dos nos haga una oración de cierre, que nos acompañe en esta tarde, noche de hoy. En esta noche de hoy. Listo, adelante, Juan Camilo. Hacia las buenas.
Bueno, entonces, ya pues con esta alegría característica que da estos momentos, donde realmente muchos de nosotros no nos conocemos, pero nos vincula espiritualmente un mismo objetivo, que es esta necesidad de comprender esta realidad y de interiorizarla eh, para poder multiplicar esta propuesta, este mensaje que nos da la doctrina espírita. Nos cerramos los ojos, los que nos sentamos cómodos de esta forma, para dirigir nuestro pensamiento a Dios, Maestro Jesús, a nuestros guías espirituales, a los guías de nuestras instituciones, a nuestro guía protector, para darle gracias por este momento y esta oportunidad que nos da la vida de estudiar, de dedicar estos espacios de tiempo para alimentar y nutrir nuestro espíritu y nuestra conciencia, porque son muchas las personas que se entregan exclusivamente a lo material, que se entregan a estas épocas donde solo se está buscando la satisfacción y los excesos que brindan el sistema actual, donde impera mucho el materialismo. Estos momentos son momentos para que valoremos más nuestra vida, para que valoremos más a los seres queridos que nos acompañan, que están con nosotros, para que valoremos a esa persona que muchas veces nos genera molestias, nos genera incomodidad, pero que está allí, como nos enseña la doctrina espírita, como un examen para nuestro perfeccionamiento espiritual, intelectual y moral. Demos gracias a Dios por nuestras vidas, por las dificultades que tenemos, que realmente son pruebas que nos ayudan a crecer. Demos gracias a Dios si tenemos limitaciones físicas, si tenemos limitaciones intelectuales, si tenemos problemas económicos, si tenemos problemas familiares, porque todos esos son el examen por el cual hoy estamos acá. Y es necesario que lo abordemos y lo miremos desde la inmortalidad del alma, para comprender su propósito y poder regresar algún día al mundo espiritual con esa tranquilidad, esa felicidad de haber cumplido ese deber y esa misión con la cual nos enviaron originalmente. Gracias, Señor, y que así sea. Muchas gracias, Yusiro, Gracias. y todos los compañeros que están aquí, muy amables. Creo que está la señora Ana González también. Nuestro saludo fraterno y muy especial, y para todos los que nos acompañan acá y los que seguirán viendo esta presentación. Gracias a ustedes. Bueno, el hermano Fabio, amigo de la casa, Juan Camilo, esperamos tener también con nosotros próximamente. Y bueno, no nos queda más que desearles feliz noche a las personas que nos ven en vivo, a las personas que nos verán luego retransmitidos. Y la semana que viene, bueno, continuamos estudiando esta última parte del libro de Espíritu que es tan instructiva y tan esclarecedora, sobre todo porque ya tenemos la secuencia de lo que este libro nos ha explicado, ¿no? Y nos permite ya abordar estos temas tan complejos de una manera más crítica y más humana, ¿no? Entonces, para todos, una feliz noche y nos reencontramos nuevamente en otro estudio. Gracias, Juan Camilo. Gracias, doctor Gracias. Fabio. Y feliz noche para todos. Gracias. Mucha felicidad.